tenemos las mutaciones puntuales dentro de secuencias codificantes, las mutaciones dentro de secuencias no codificantes, las deleciones e inserciones y las mutaciones de repeticiones de trinucleótidos. Siguiente. Entonces, vamos a empezar como a desenglosar pues cada uno de estos principios genéticos. Entonces, primero tenemos lo que son las mutaciones puntuales dentro de secuencias codificantes. Estas también son llamadas mutaciones de sentido erróneo. Esta mutación, pues, es un cambio en el que una base única es sustituida por otra diferente. Puede modificar el código de un triplete de bases y condicionar la situación de un aminoácido por otro de producto génico. Estas mutaciones son, pues, las más frecuentes. Y para entenderlo mejor, lo que ocurre es que, digamos, en una secuencia de DNA se cambia un solo gen, o sea, solamente es uno, pero pues eso puede traer muchas alteraciones. Digamos, un ejemplo ahí rápido es pues la cadena que está al lado derecho. Esto pues es una cadena de nucleótidos al azar. Y en esta secuencia, la de arriba sería como la normal. Entonces, en esa se va a cambiar solamente un nucleótido al azar, porque pues si recuerdan, las mutaciones son cambios pues azarosos. Solo se cambió un nucleótido y ya. Ahí tendríamos pues una mutación puntual. Entonces, tenemos dos tipos de mutaciones puntuales, las mutaciones conservadoras y las no conservadoras. Cuando hablamos de mutaciones conservadoras, son cuando los aminoácidos sustituidos bioquímicamente son similares al original. Entonces, esto pues normalmente va a dar a cambios, o sea, a pocos cambios en la función de la proteína. Y la otra pues son las mutaciones no conservadoras, que pues van a sustituir el aminoácido normal por otro pues muy distinto bioquímicamente. Siguiente, por favor. Un ejemplo como muy común de esto, las mutaciones de un solo gen, es pues lo de la hemoglobina A, la cual pues todos sabemos es una proteína que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos para que este sea llevado a través de la sangre en todo nuestro cuerpo. Pues esta interesante proteína está compuesta por dos copias de dos tipos de cadenas, llamadas alfa y beta, de aproximadamente unos 150 aminoácidos cada una, por lo que en total cada molécula de hemoglobina tiene alrededor de 600 aminoácidos. En nosotros, en los humanos, hay una enfermedad genética muy común que se llama anemia falciforme. ¿Alguno sabe de qué se trata o la ha escuchado? ¿No? Sí. Bueno. Sí. ¿Pueden decirme algo rápido que sepan de eso? Es la sustitución de glue por valina. Y debido a esta sustitución va a haber un cambio en todo lo que son las cadenas y por lo tanto el glóbulo va a tener una forma de media luna, como vemos en la diapositiva, y no una forma normal. Eso nos va a generar el de que sea más rígido y que tenga problemas para pasar en vasos estrechos, si no mal recuerdo. Sí, está bien. Entonces, lo que pasa con esto, o bueno, lo que causa esta anemia falciforme, es que en lugar de tener los eritrocitos con su característica normal, como decía el compañero, van a tener pues una forma de disco van a tener una forma de hoz bastante rígida, lo cual los hace menos aptos para desplazarse por los vasos sanguíneos. Y esto pues va a producir obstrucciones bastante frecuentes, como lo vemos en la parte de la imagen posterior izquierda, que es como si se hubiera taponado. Entonces, la causa de esta enfermedad es que estos glóbulos rojos tienen pues una hemoglobina mutada, llamada hemoglobina S, que forma aglomeraciones y que le va a dar pues esta forma peculiar a las células.
Entonces, como dijo compañero, va a tener un cambio en un solo nucleótido, en la secuencia que va a codificar las cadenas betas. Es decir, que todos esos 600 aminoácidos de la hemoglobina solo vamos a cambiar un nucleótido. Y eso es suficiente para producir pues esta enfermedad. Considerando que se ve bastante simple, pero es muy grave porque cambiar el ácido glutámico por una valina, pues son aminoácidos con propiedades, o sea, totalmente diferentes. Entonces, pues eso va a causar pues las aglomeraciones. Siguiente, por favor. David, siguiente. Listo. Entonces, tenemos como segundo las mutaciones dentro de secuencias no codificantes. Estas son mutaciones que van a afectar a los intrones, los cuales pueden intervenir con la unión de los factores de transcripción y condicionar así una reducción muy importante o incluso pues, la ausencia completa de la transcripción. Estas también pueden ocasionar una separación defectuosa de las secuencias intermedias, lo cual va a interferir con el procesamiento normal de los transcritos de ARN mensajero y van a condicionar pues una mala formación del ARN mensajero maduro. Por lo tanto, pues no tiene lugar la traducción y no se va a sintetizar el producto génico. Yo estuve investigando y leí pues varios artículos sobre estos y encontré algunos que decían que las mutaciones en el genoma no codificante podían contribuir como al autismo y, si no estoy mal, al cáncer. Pero pues esto todavía está en investigación. Había un artículo que encontré que no lo pude descargar, que quería mandárselo, pero no fui capaz de descargarlo, donde unos científicos de la Universidad de California, del Hospital General de Massachusetts, de la Escuela de Medicina de Harvard, hicieron como una investigación donde pues buscaban descifrar cómo el ADN no codificante a menudo pues contribuía en las enfermedades psiquiátricas como el autismo, el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Como tal, pues descubrieron que decenas de miles de mutaciones raras en secuencias de ADN no codificante en niños con autismo, esto podía influenciar a los niños a padecer autismo, pero pues eso no es algo 100% comprobado. Entonces, la verdad no estoy muy segura sobre eso y pues no les voy a hacer como tanto énfasis de eso. Les voy a enviar como un documento que encontré por si les interesa, porque la verdad me pareció bastante interesante. Y pues les voy a poner como un video de la noticia que salió sobre eso. Un grupo de investigadores descubrió el proceso que afecta a nivel genético las células humanas que provocan el 30% de los casos de autismo. Lo explicamos en Salud de CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. 3 universidades de los Estados Unidos han publicado en la revista Nature un estudio en el que han determinado un tipo de mutación genética llamada mutación de novo, donde dan a conocer 7 genes que causan mutaciones en 3 o más niños con autismo. Además, identifican otros 20 genes con mutaciones en 2 niños. Investigaciones que la neuróloga pediatra Luz Estela Caicedo analiza. Ese artículo, por ejemplo, muestra una cosa muy interesante y es que hay diferencia la forma genética en los niños que tienen autismo con cociente intelectual normal o alto a los niños que tienen autismo con coeficiente intelectual bajo. El 70% de los niños con autismo tienen coeficiente bajo, pero hay un 30 o a veces un porcentaje mayor que puede tener coeficiente alto y parece que la forma genética de heredarlo es diferente para unos que para otros. Sin embargo, también apunta que no solo la base genética actúa, también factores ambientales, es decir, la epigenética. Por otro lado, hoy en día solo el diagnóstico clínico es el que precisa este trastorno, no existe un examen previo que lo diagnostique. Realmente es muy importante y es un estudio muy grande que ha confirmado algo que desde hace muchos años se ha venido hablando, que el autismo es probablemente uno de los trastornos neuropsicológicos que más base genética tiene. Tenemos identificados una cantidad de genes que tienen que ver con el autismo. Antes se creía que el autismo tenía que ver con que la mamá no era cariñosa o con una serie de problemas de los padres, pero ya sabemos que definitivamente la parte genética es la que tiene más importancia en el autismo. Listo. Entonces, pues continuando con la exposición, la siguiente, por favor.
Un grupo de investigadores atrás de ver. Ahí. Bueno, entonces, como tercero tenemos las deleciones e inserciones. Entonces, esto es muy fácil de entender. Las deleciones o inserciones, como su nombre lo indica, pues inserción, que se va a añadir una o más bases al ADN original, y deleción, pues es que se van a perder una o más bases. Entonces, ahí en la imagen en las dos imágenes, se pueden ver cómo pues ocurre una inserción y cómo ocurre una deleción y cómo esto cambia pues la cadena de ADN. Siguiente cosa. Entonces, lo importante de las deleciones e inserciones es saber la cantidad, o sea, la cantidad de bases que se van a añadir o que se van a quitar. Pues esto sobre la secuencia codificada. Entonces, digamos, si el número de pares de bases afectadas es 3 o múltiplo de 3, la pauta de lectura permanece intacta y se va a sintetizar pues una proteína anómala que pierda o gane algunos aminoácidos, como se ve pues en la figura de la parte superior derecha, izquierda. Esa pues muestra una elección de 3 bases en el alelo de la fibrosis quística, que da lugar pues a una síntesis de una proteína que carece pues del aminoácido 508, que es, si no estoy mal, la fenilalanina. Dado que pues la elección es múltiplo de 3, no se va a dar una mutación de la pauta de lectura. Por otro lado, si el número de bases codificantes afectadas no es múltiplo de 3, pues se va a producir una alteración en la pauta de lectura de la cadena de ADN, produciendo una mutación llamada desplazamiento de la pauta de lectura. Esto pues produce una incorporación de aminoácidos incorrectos, que es lo que muestra la imagen posterior derecha, donde se da una elección de una sola base en el locus de la BO, que va a terminar una mutación de la pausa de lectura responsable del alelo O. Y también se puede pues dar la producción de un codón de terminación prematura. Entonces, en la imagen posterior derecha se observa esto, que se va a dar pues una inserción de 4 bases en el gen de la hexosaminidasa A, que pues va a terminar una mutación de la pausa de lectura, y esto es lo que causa la enfermedad de Tay-Sachs, que mi compañera lo explicará más adelante. Si no me entendieron, pues les voy a compartir un video corto donde lo explican súper bien, por si pues, de pronto no les quedó claro lo que les dije. Vamos a ver a continuación algunas mutaciones y su efecto en desplazar el marco de lectura, lo que en inglés se denomina frame shift. Utilizaremos el ejemplo de letras ordenadas en palabras de 3 letras cada una que forman un mensaje en nuestro idioma, equivalente a lo que podrían ser los codones al leer un ARN mensajero. La inserción de un nucleótido en este mensaje, sería esta A minúscula que hay aquí, desorganiza totalmente el mensaje a partir de esa inserción. Si volvemos a organizar las letras en palabras de 3 letras, vemos que no tiene sentido. Esto es lo que se denomina un desplazamiento del marco de lectura más 1 por una inserción de un nucleótido. Lo mismo sucede si la inserción es de 2 letras. A partir de ese punto se desorganiza el mensaje, sería un desplazamiento del marco de lectura más 2. En cambio, cuando la inserción es de 3 letras, vemos que a partir de ese punto se mantiene el mismo marco de lectura, se mantiene el mensaje, y el efecto sería la inserción de 2 nuevas palabras, de 2 nuevos aminoácidos en el caso del ADN. Esto mismo que hemos visto para inserciones, lógicamente también tiene lugar igual para deleciones. Y es importante darse cuenta que en aquellos casos en los que se desplaza el marco de lectura y se desorganiza, es muy frecuente que aparezcan por azar codones de parada prematuros, que además van a dar lugar a una proteína truncada.
Siguiente, David. Vamos a ver a continuación. Bueno, como último tenemos las mutaciones de repetición de trinucleótidos. Muchos genes contienen normalmente pues una repetición de trinucleótidos que se encuentran presentes en varias copias. Sin embargo, cuando las repeticiones de un trinucleótido llega a una cantidad de copias mayor de lo normal, el ADN pues se va a alterar y como consecuencia el gen puede no funcionar bien o muchas veces pues no va a funcionar en lo absoluto. Estas mutaciones se caracterizan por la amplificación de una secuencia de trinucleótidos. Aunque la secuencia específica de nucleótidos pues se aplica en distintas, o sea, se aplica dependiendo de las enfermedades, casi todas las secuencias afectadas comparten los nucleótidos guanina y citosina. En ocasiones, en una persona puede haber más de la cantidad normal de copias, pero pues de pronto no va a ser suficientes como para que se altere el funcionamiento del gen. A estas personas se les llama portadoras de permutación. Más sin embargo, cuando estas personas pues transmiten esas copias adicionales a sus hijos, estas repeticiones de trinucleótidos hacen que el ADN se vuelva inestable y que la zona del ADN se expanda aún más. Como resultado, pues el niño va a heredar un gen que no funciona bien. Si es que funciona, porque a veces no funciona. Y se dice que el niño tiene pues la mutación plena. Un ejemplo de estas mutaciones es el síndrome del X frágil, que también lo vamos a hablar con más enfoque adelante, pero pues yo les estoy haciendo una breve introducción. ¿Alguno ha leído sobre este síndrome o puede decirme algo sobre este síndrome? Va a generar discapacidad intelectual hereditaria, afecta tanto a hombres como a mujeres. Va a producir problemas de inteligencia, problemas emocionales, de sociabilidad y también el lenguaje. Sí, correcto. Entonces, este síndrome pues es muy parecido al autismo. Y como dijo el compañero, se va a presentar pues mayormente en hombres, ¿no? Entonces, en general, pues estos síndromes casi no afectan a las mujeres porque pues las mujeres tienen el cromosoma X normal, además pues del cromosoma X con la mutación. Entonces, pues va a afectar más a los hombres. Entonces, el gen responsable de este síndrome es el FMR1, que se encuentra en el cromosoma X. En este gen, que también es llamado retraso mental familia 1, se encuentran entre 250 y 4000 repeticiones de tándem de las secuencias citosina, guanina, guanina. A diferencia de las poblaciones normales, o sea, donde el número de repeticiones es muy pequeño, es más o menos entre 29 y 30. Entonces, comparado con esa mutación, pues es súper pequeño. Bueno, estas expansiones de las secuencias de trinucleótidos impiden pues la expresión normal del gen FMR1, lo que ocasiona pues retraso mental. Entonces, vamos a poner un video. David, pones el video en el minuto 2, por favor. En esta clase vamos a de por qué se llama cromosoma X frágil. Veamos cuáles son las causas genéticas que producen esta cromosomopatía o el síndrome del cromosoma X frágil, que es realmente sencillo, pero el concepto puede ser un poco complicado al principio. Se produce por una mutación de ampliación de trinucleótidos. ¿Qué es esto? Si te das cuenta, la cadena genética está formada, vamos a esta imagen de la derecha, está formada por secuencias de nucleótidos. Tenemos adenina, guanina, citosina, etc., ¿no? El caso es que tenemos dos secuencias complementarias. Cuando se va a producir un proceso de duplicación de la cadena de ADN o vamos a producir una traducción hacia ARN mensajero o a otro tipo de ARN, pues existe, lo que hacemos es separamos las dos cadenas y luego pues un mecanismo enzimático va creando una cadena complementaria sobre la cadena de referencia, que sería esta de color verde, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay veces que puede haber fallos en este proceso. Hay veces que podemos estar deslizando la cadena. Una vez que hemos puesto 3 aminoácidos, puede ser que deslicemos hacia atrás, como es en este caso, y producimos una serie como de dobleces. Y estamos todo el rato replicando los mismos 3 aminoácidos.
los mismos 3 nucleótidos, no aminoácidos. Esto es una mutación por amplificación o repetición de trinucleótidos. Estamos metiendo constantemente los 3 mismos nucleótidos en la misma región de la cadena. Es un mecanismo que puede producir diferentes enfermedades, dependiendo de en qué región del gen y dependiendo de qué 3 nucleótidos se amplifiquen. En esta imagen vemos las diferentes enfermedades que se producen por la amplificación de diferentes trinucleótidos en diferentes regiones. ¿Cuáles vemos? Por ejemplo, bueno, pues que la amplificación tenemos aquí en azul las regiones del gen, tenemos los exones, tenemos los intrones, tenemos las regiones de iniciación y determinación de lectura y pueden producir pues amplificaciones de CGG aquí, de GAA, de CAG, de CTG, de CGG, producen diferentes enfermedades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la amplificación del GAA en esta región intrónica produce la ataxia de Friedreich. Luego también tenemos que la amplificación de CAG en esta región exónica produce corea de Huntington, atrofia muscular espinobulbar, la ataxia espinocerebrosa tipo 1, otras enfermedades neurológicas, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a ver que este es el mecanismo que produce la cromosomopatía por el síndrome del cromosoma X frágil. Y existe un fenómeno de anticipación. ¿Qué es esto? Esto es que si yo transmito la mutación a mi descendencia va a producir la mutación y a tener manifestaciones clínicas antes que yo. ¿Vale? Es como que se va acelerando el proceso de mutación y de manifestaciones clínicas. Eso es el fenómeno de anticipación. En el caso del síndrome del cromosoma X frágil, esta mutación por amplificación de trinucleótidos se produce en el gen FMR1, que es Female Mental Retardation 1. Aquí tenemos la estructura del gen, aquí arriba del todo tenemos pues la región no traducida 5' UTR y el final que es la 3' UTR. Uy, perdón, que he ido para atrás. Aquí tenemos el trinucleótido del que te hablo que se va a producir la expansión, CGG. Y luego aquí tenemos ya los exones del gen FMR1. Vale, vamos a un individuo normal, que es toda esta zona, que es el wild type. Un individuo normal tiene de 5 a 55 copias de CGG en esta región, es decir, que hay CGG de 5 a 55 veces. Y eso es normal. Es normal porque es una región en la que es más normal que se produzcan estos deslizamientos durante las duplicaciones y es normal que haya más copias. Lo que pasa es que hay un número de copias a partir del cual es cuando hay enfermedad. Te das cuenta de que es una enfermedad cuantitativa, no es cualitativa, no es 0 o 1, sino que puedes estar preenfermo y luego ser más enfermo y cuantas más copias peor. Entonces, el caso es que un individuo normal va a producir, pues con la cadena de ADN, se va a traducir, tenemos el RNA mensajero y eso luego va a producirse la síntesis de la proteína, que es la FMRP, que va a dar un fenotipo normal. Luego veremos qué funciones tiene la proteína y en consecuencia cómo se altera un individuo con esta enfermedad que no tiene esa proteína o en suficiente cantidad, ¿no? O no tiene. Luego tenemos un individuo que tiene la premutation o premutación, ¿vale? Que es como una preenfermedad. Es un individuo que tiene de 56 a 200 copias de este trinucleótido CGG, ¿vale? Y vemos que tiene la misma cantidad de RNA mensajero, o sea, tiene RNA mensajero, también sintetiza menos proteína, un poquito menos, pero bueno, el caso es que tiene un fenotipo casi normal. Luego veremos exactamente qué significa esto. Tenemos un individuo que tiene la mutación, bueno, aquí hay una diferencia que es la metilación del ADN, no es importante, lo importante es que entiendas que estos dos individuos que ya tienen más de 200 copias, tienen la enfermedad en sí misma y si no se ha producido la metilación, aún tenemos algo de proteína, pero cuando ya se produce la metilación, pues ya directamente no se sintetiza proteína y produce la enfermedad propiamente dicha del síndrome del cromosoma X frágil. En esta imagen está como un poco... En esta clase vamos a estudiar las características de... Buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los trastornos mendelianos. Un trastorno monogénico, también llamado trastorno mendeliano, se conoce así debido al primer trabajo en genética de Gregor Mendel. En estos trastornos, un solo gen es responsable de un defecto o anomalía que se presenta en la persona y pues los trastornos de un único gen se dice que normalmente tienen mayores rasgos de ser heredados. Se valora acá que todos los individuos portan entre 5 y 8 genes deleterios. Estos son genes letales que son sometidos a procesos de mutación o reorganización que lo que van a hacer es provocar alteraciones en la expresión fenotípica de la persona.
Estos genes se presentan en diferentes alelos, más específicamente en secuencias de genes que producen cambios en el individuo. Encontramos que la mayoría son recesivos y no van a determinar efectos fenotípicos graves. Y entre un 80 a 85% de estas mutaciones son mayormente familiares y el resto pues van a ser mutaciones que pueden aparecer o que son adquiridas por el individuo que pues se ve afectado. Siguiente, por favor. Bueno, en el capítulo nos hablan sobre la drepanocitosis, que pues viene siendo la enfermedad de células falciformes, también se conoce como enfermedad drepanocítica. Bueno, esta es una afección en los glóbulos rojos y estos no van a tener la forma pues que deberían tener normalmente, ya que hay una sustitución de la hemoglobina normal, que pues es la HbA, y va a ser sustituida por la hemoglobina S, que pues es la HbS. Para explicarles ahora entonces, pues hablamos de que la hemoglobina S, como acabo de decir, es un tipo anormal de hemoglobina que puede ser heredado por medio de los padres. La HbS hace que los glóbulos rojos se vuelvan rígidos y pues van a tener una forma normal en lugar de tener la forma que es redonda, que pues es su forma normal, como discos, como lo podemos observar en la imagen en la parte superior. Y pues en cambio los glóbulos rojos que son anormales, van a tener una forma de hoz, o sea, una forma falciforme o semilunar, como lo podemos observar en la imagen en la parte de abajo. Más resumidamente, pues lo vamos a poder observar en el video, pues que se va a mostrar a continuación. David, por favor, lo puedes iniciar desde el minuto 5:25. Este cambio de un solo nucleótido me forma entonces una enfermedad genética autosómica recesiva. Esto quiere decir que el individuo debe ser homocigoto, recibir de ambos padres el gen con la enfermedad. Podemos ver en esta imagen que en padres portadores vamos a tener un 25% de que el individuo sea homocigoto recesivo. Quiere decir que fenotípicamente va a tener la sintomatología de una persona con drepanocitosis, un 50% de que sean pacientes sin enfermedad y un 25% de que sea un paciente portador. Una vez tenemos el cambio, la mutación que ocurre en esta cadena beta de la hemoglobina, la valina, en vez de ser hidrófila como era el ácido glutámico, tiene una cualidad hidrofóbica. Esto le va a permitir a ella entonces funcionar como una especie de parche adhesivo o como un imán. Entonces, cuando la hemoglobina se encuentra en el estado de tensión, que se compactan y se acercan todas esas cadenas, ella va a traer otras cadenas, otras proteínas, y aquí ocurre la fisiopatología de la enfermedad, que es la polimerización de la hemoglobina, lo que también se observa como precipitados de hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. Normalmente el paciente tiene una hemoglobina oxigenada y desoxigenada, que es el glóbulo rojo cuando se une el oxígeno y luego cuando lo libera. En los pacientes con drepanocitosis, este proceso es reversible. Quiere decir que un glóbulo rojo va a estar normal, no se presenta la alteración si está unido al oxígeno, pero una vez cede el oxígeno, vamos a imaginar que la hemoglobina que se presenta acá adentro, la hemoglobina S, empieza a precipitarse y empieza a polimerizarse. Es decir, se van agrupando. Una vez ocurre esto, va a suceder una especie de tracción. Todas estas hemoglobinas pasan a traer esa membrana citoplasmática hacia el centro, lo que me da como resultado el drepanocito, el glóbulo rojo anómalo, que ahora va a tener cualidades diferentes y va a tener una característica de que va a causar oclusión en la microcirculación. Como mencioné anteriormente, este proceso de oxigenación a desoxigenación es reversible, es el cambio de hemoglobina y del eritrocito normal a un eritrocito ahora anómalo. Pero llega un momento que ante repetidas polimerizaciones de la hemoglobina S, vamos a tener que ya no es reversible y vamos a tener el drepanocito en cualquier fase, tanto en la fase de oxigenación como en la fase desoxigenada. Este eritrocito ahora anómalo, llamado drepanocito, va a tener tres características principales. Ellas son, primero, un aumento en la rigidez. Y esto se debe a esa membrana citoplasmática que está siendo alterada por los cambios que está causando la hemoglobina.
Luego tenemos un aumento en la viscosidad. Se forma ahora una especie de red gelatinosa que además favorece la adhesión entre glóbulos rojos y adhesión hacia el endotelio. Y esta última se favorece aún más por un cambio de cargas. Ahora el glóbulo rojo de negativo pasa a tener una carga positiva. Esto permite entonces que él se adhiera al endotelio, produciendo los microinfartos y la vasoclusión en la circulación. Finalmente tenemos que hay una alteración en la homeostasia catiónica. Esto también produce mayor hemólisis y más anemia debido al conteo bajo de glóbulos rojos. Los síntomas característicos de esta enfermedad no pasan a presentarse sino hasta después de los 4 meses, ya que en ese periodo aún hay presencia de la hemoglobina F que le permite protegerse y tiene una concentración mayor. Tenemos entonces que el centro de la patología se basa en esta oclusión que ocurre en los capilares, por esa deformidad que tiene ahora el glóbulo rojo, que se atasca, se adhiere, dice que también puede haber una unión con neutrófilos y otros tipos celulares, que aumenta entonces la hipoxia y hay un cuadro ahora de isquemia a nivel de los vasos sanguíneos. Esa es la primera característica, una isquemia con crisis dolorosas. Luego también podemos presentar los síndromes de manos y pies acompañados de una inflamación por alteraciones en lo que es la circulación desde y hacia las extremidades. Tenemos también el secuestro esplénico. Este está caracterizado por un hiperesplenismo acompañado de una esplenomegalia. Esto se da ya que el vaso empieza a sobretrabajar debido a la gran carga de glóbulos rojos anómalos que hay en sangre. Ellos pasan a ser fagocitados y a ser destruidos, pero llega un momento que puede haber un infarto franco del vaso, lo que nos conlleva ahora a la adquisición más común de infecciones como osteomielitis, colecistitis, una neumonía. Además, existe el conocido síndrome torácico agudo. Él se manifiesta con dolor, que puede ser de leve, moderado, que puede adquirir una intensidad mucho más fuerte dependiendo de cuánto sea la oclusión a nivel de los capilares pulmonares, tos, fiebre y disnea. También puede haber amaurosis debido al daño que ocurre a nivel de la retina con una neovascularización por el gran potencial de hipoxia que se presenta en este lugar. También tenemos el priapismo, confusión y úlceras causados por la misma fisiopatología explicada, sumado a infartos o accidentes cerebrovasculares, que en un 10% de los casos suelen ser sintomáticos dejando secuelas. Finalmente también podemos mencionar la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Debido a la deformidad del glóbulo rojo, aumenta la coagulación y tenemos entonces crisis que pueden afectar principalmente lo que es vaso, los pulmones y también a nivel de infarto agudo de miocardio. Una vez entendido todo esto, es importante resaltar que los pacientes heterocigotos, es decir, con una hemoglobina, un gen para la hemoglobina A y un gen para la hemoglobina S, son conocidos como personas portadoras de la anemia o con rasgo drepanocítico. Ellos no van a presentar esta sintomatología característica de los pacientes homocigotos. Se dice que pueden presentar hematuria y si hay una potente hipoxia o un proceso de isquemia, van a presentar algunos de estos síntomas, pero es muy raro. Algo que se ha conocido, que es en cierta forma errónea, es que los pacientes con anemia falciforme presentan una protección completa hacia lo que es la malaria. La malaria o paludismo es una enfermedad ocasionada por el Plasmodium falciparum principalmente, que es un parásito protozoario intraeritrocitario. Bueno, entonces, como nos mencionaban, ¿puedes dejar la anterior, por favor? Ahí. Como nos mencionaban en el video, hay un individuo homocigoto, que pues ese es el que va a estar formado por la unión de dos células sexuales que tienen la misma dotación. Entonces lo que va a pasar es que cuando el individuo es homocigoto para el gen mutante, toda la hemoglobina será de tipo anormal, que pues es la hemoglobina HbS. Y es acá en donde pues el trastorno se va a expresar por completo. Es decir, que pues va a presentar o va a tener presencia de drepanocitosis en todos los eritrocitos y esto puede llegar a causar lo que es una anemia hemolítica, que pues también nos hablaron ahí en el video. En cuanto a los heterocigotos, pues estos solo son un porcentaje de hemoglobina de tipo HbS, que pues es la normal, y mayormente pues va a ser hemoglobina normal, que es la HbA. Y pues solo se va a formar drepanocitosis en circunstancias excepcionales, como cuando el paciente pues va a presentar o se expone a concentraciones de oxígeno que son bajas.
Esto se llama un rasgo drepanocítrico, que va a ocurrir cuando la persona hereda un gen de células falciformes o pues que viene siendo una herencia de uno de sus padres. No es lo mismo que pues la enfermedad drepanocítrica, que pues es ya cuando se hereda dos genes de células falciformes, que es uno dado por el padre y el otro por la madre. Siguiente, por favor. Bueno, aquí, aunque la expresión genética y los rasgos mendelianos suelen describirse como dominantes o recesivos, en algunos casos los dos alelos de un par de genes contribuyen al fenotipo, el cual es un proceso llamado codominancia. Entonces, un solo gen mutante pues puede ocasionar efectos finales, lo que se llama pleitropismo, que lo podemos ver en la imagen, y la pleitropia pues es una situación en que un único gen o alelo afecta a varios fenotipos diferentes. Por el contrario, pues las mutaciones en diversos locus genéticos que se refieren a la determinación de la posición de un gen, pues estos pueden dar lugar al mismo rasgo y esto se va a determinar heterogeneidad genética. Esto quiere decir que diferentes mecanismos genéticos pueden producir el mismo fenotipo o fenotipos similares. La anemia drepanocítica es un ejemplo de pleitropismo, que viene siendo pues la anemia falciforme, en donde hay un grupo de trastornos hereditarios en los glóbulos rojos y pues estos van a adquirir otra forma como en forma de media luna o haz, como mencioné anteriormente, y esto es lo que causa que las células mueran antes de tiempo, debido a que pues hay una escasez de glóbulos rojos saludables y lo que va a pasar es que se puede obstruir lo que es la irrigación sanguínea. Esto puede causar dolor y pues en la imagen podemos ver cómo se puede llegar a obstruir por los glóbulos rojos falciformes. En esta, la mutación puntual del gen no solo da lugar a la hemoglobina S, que pues predispone a los eritrocitos a la desintegración de los eritrocitos y pues estos van a presentar eritrocitos patológicos, valga la redundancia, que lo que van a hacer es producir la obstrucción en los vasos pequeños y pues pueden dar lugar, por ejemplo, a fibrosis esplénica, infartos orgánicos o cambios óseos. Las numerosas alteraciones distintas en un órgano determinado, pues se puede relacionar con el defecto de la síntesis de la hemoglobina. El reconocimiento de la heterogeneidad genética no solo pues es importante para la orientación genética, sino que también puede comprender la siguiente. ¿Sí me están escuchando bien? Es que me aparece que tengo conexión inestable. No sé si me escucharon lo que dije. Lo último no se te escuchó. Pues si quieres la retrocedes y vuelvo a repetirlo. Bueno, entonces estaba hablando de que una mutación puntual del gen no solo va a dar lugar a la hemoglobina S, que pues es la que va a predisponer a los eritrocitos a que cambien su forma por una, como acabo de decir, en forma de haz o semilunar. Y pues esto lo que va a causar es que va a haber una obstrucción en los vasos pequeños y esto puede dar lugar a diferentes enfermedades como la fibrosis esplénica, también pueden presentar infartos orgánicos, infartos agudos, cambios óseos, y pues estas alteraciones también tienen efecto en lo que es la síntesis de la hemoglobina. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los patrones de transmisión de los trastornos monogénicos. Las mutaciones se pueden heredar por uno de tres mecanismos, ya sea autosómico dominante, autosómico recesivo o autosómico ligado al cromosoma X. Vamos a iniciar hablando sobre lo que son los trastornos autosómicos dominantes, que pues estos se manifiestan en estado heterocigoto, de forma que al menos un progenitor del caso suele estar afectado. Se afectan tanto hombres como mujeres y ambos pueden transmitir
este cuadro patogénico. La herencia dominante quiere decir que un gen anormal de uno de los dos padres puede causar la enfermedad. Esto sucede aunque el gen compatible del otro padre pues sea normal. Y acá el gen anormal es el que va a dominar. Un padre con una afección autosómica dominante pues tiene un 50% de probabilidad de tener un hijo con la enfermedad. Y pues esto es válido en cada embarazo que tenga la mujer, dependiendo pues de si el padre es portador o no. Los niños que no heredan el gen anormal pues no tendrán ni van a transmitir la enfermedad. Siguiente, por favor. ¿Puedes producir el video? Hoy les voy a hablar sobre lo que en genética se denomina patrón de herencia mendeliano o clásico, específicamente el autosómico dominante, ya que el autosómico recesivo lo voy a hablar en el próximo video. Cuando escuchas autosómico dominante, el primer punto, tienes que saber que vas a necesitar de solo una mutación, solo un gen afectado para producir la enfermedad. Una copia de la mutación te va a producir la enfermedad, a diferencia del recesivo, que necesitas 2 copias de la mutación. En este caso solo necesitas una, y eso es autosómico dominante. El punto 2 es que se va a presentar en todas las generaciones. Esto es importante. Esta es otra forma de diferenciarlo del autosómico recesivo, que se salta generaciones. En cambio, autosómico dominante lo vas a ver en todas las generaciones, padre, hijo, nieto, etc. En todas las generaciones. Punto 3. Lo vas a ver tanto en hombres como en mujeres. No es como en otros tipos, por ejemplo, el ligado cromosoma X que lo ves en el recesivo, que solo lo ves en hombres y las mujeres son portadoras. No, aquí no. Aquí lo ves tanto en hombres como en mujeres. No importa el sexo. Puede estar enfermo cualquiera de los dos. Entonces, hombres y mujeres afectados por igual. Punto 4. No existen portadores cuando hablas de autosómico dominante. O tienes la enfermedad o no la tienes, pero cuidado, te confundes. La enfermedad se puede expresar más tarde, a los 30 años, por ejemplo. Pero eso no significa que no tienes la enfermedad. Y el quinto punto, muy importante, es el riesgo. Si tú tienes la enfermedad, cada uno de tus hijos va a tener un 50% de riesgo de estar enfermo. ¿Ok? Eso es importante. El riesgo en autosómico dominante es el 50% para cada hijo. Una forma de la que te pueden plantear en el examen este problema es por medio del pedigrí. Acuérdate que en el pedigrí el cuadrado es hombre y el círculo es mujer. Entonces vamos a ver autosómico dominante, cómo se ve en el pedigrí. Mira, supongamos que aquí el padre tiene la enfermedad. Pintémoslo de rojo. Y le va a pasar la enfermedad a su hijo. Ese hijo con la enfermedad va a tener hijos con una persona normal. Entonces tuvo 2 hijos. Y en este caso, la hija, supongamos que la hija tiene la enfermedad. Entonces mira, tenemos las 3 generaciones continuas con la enfermedad, tanto en sexo femenino como en masculino. Y si la hija, que es normal, tiene hijos con una persona normal, obviamente van a estar sanos. Otra forma que como te puedes aprender esto es, supongamos que tú tienes la afectación. Eres heterocigoto. Acuérdate que es heterocigoto, la D grande es la mutación y la D pequeña es normal. Y tu pareja tiene las 2 D normales. Entonces tú eres heterocigoto. Si fueras homocigoto, como autosómico recesivo, tuvieras las 2 D grandes. Pero en este caso, autosómico dominante, tienes las 2, una sola D grande. Entonces tu D grande se mezcla con la D pequeña de tu pareja 2 veces. Entonces vas a tener D grande, D pequeña, D grande, D pequeña. Y la D pequeña tuya, sana, se mezcla con la D sana
de tu pareja. Entonces, mira, vas a tener, en caso de que tengan 4 hijos, mira, 2 van a estar afectados. Ahí está el 50%. Y el 50% restante van a estar completamente sanos. Entonces, mira, tienes que ver la generación, el sexo y el riesgo. Veamos algunas enfermedades por nombrar algunas. Por ejemplo, el Huntington es autosómico dominante, el síndrome de Marfan, la neurofibromatosis tipo 1, la condroplasia, el MEN2A, el MEN2B. Hay bastantes. Si te gustó el video, ponle me gusta. Cualquier comentario o duda que tengas, puedes escribirlo. Bueno, ahora continuaremos hablando sobre algunas de las características que se destacan en la herencia autosómica dominante. Entonces, tenemos que los individuos afectados son siempre descendientes de un progenitor portador. El carácter pues va a aparecer en cada una de las generaciones. Aquí tanto las hijas como los hijos están afectados en proporciones similares. En la descendencia aparecerán tanto individuos afectados como no afectados. La mitad de la descendencia entre un factor heterocigoto y pues otra un factor normal que pues un normal que estará pues afectado. Todos los hijos de un matrimonio entre individuos normales pues van a ser normales, como lo pudimos observar en el video. Además pues de estas reglas básicas, todos los cuadros autosómicos dominantes se van a caracterizar porque en todos los trastornos, cierto porcentaje de los pacientes no tienen padres afectados. Estos pacientes pues van a deber su enfermedad a mutaciones nuevas que se presentan en el óvulo o en el espermatozoide del que van a derivar. Cabe resaltar pues que sus hermanos no estarán afectados ni tendrán un riesgo de sufrir la enfermedad, simplemente pues van a ser ellos por causa de la mutación en el óvulo o en el espermatozoide. También algunos individuos heredan el gen mutante, pero su fenotipo va a ser normal. Esto se llama penetrancia incompleta. Acá lo que quiere decir es que una penetrancia del 50% va a indicar que un 50% de los portadores de un gen van a expresar el rasgo y pues el otro 50% no. A diferencia de la penetrancia, si un rasgo se encuentra en todos los individuos que son portadores pues de este gen mutante, la expresión va a ser distinta en los individuos y se habla de expresibilidad variable. En muchos pues, cuadros la edad de apariencia se retrasa y los síntomas y signos pueden aparecer de pronto hasta una edad ya que sea adulta. Siguiente, por favor. Ahora pues hablando de los mecanismos bioquímicos de los trastornos autosómicos dominantes, dependiente de la naturaleza de la mutación y también de la proteína que sea afectada. La mayoría de las mutaciones inducen a una disminución de la producción pues, de un producto genético y dan lugar a una proteína disfuncional o inactiva. Bueno, entonces acá vamos a hablar sobre que la mutación origina una enfermedad dominante o recesiva y pues esto va a depender de si la copia del gen es capaz de compensar la pérdida que se va a presentar. Muchas enfermedades autosómicas dominantes derivadas de mutaciones perjudiciales se incluyen en un residuo número de patrones familiares. Entonces acá tenemos las implicaciones en la regulación de las vías metabólicas complejas sometidas a inhibición mediante retroalimentación. Acá los receptores pues, de la membrana, como lo son los receptores de las lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL, pues son un ejemplo de este grupo. También un ejemplo sería la hipercolesteroluremia, que se habla más adelante un poco sobre esta. Y también vamos a tener entonces que proteínas estructurales esenciales, como lo son el colágeno y los elementos del citoesqueleto de la membrana del eritrocito. Acá en esto, en algunos casos, sobre todo cuando el gen codifica una subunidad de la proteína, el producto pues, del alelo mutante va a inferir como el ensamblado normal. Pues, por ejemplo, la molécula de colágeno es un trímero
en el cual las 3 cadenas de colágeno lo que tienen que hacer es que se disponen en una configuración helicoidal. Y pues cada una de las 3 cadenas debe ser normal para que se pueda ensamblar, si no, pues no se va a poder ensamblar. Solo con una cadena de colágeno aislada que esté mutada, ya no se podrá formar el trímero de colágeno normal, y pues esto lo que va a hacer es que determina una deficiencia importante de colágeno. En este caso, el alelo mutante se llama dominante negativo, porque lo que hará pues va a ser alterar la función del alelo, que es normal. La transmisión de los trastornos generados por las mutaciones con ganancia de función casi siempre va a ser autosómica dominante. En la tabla pues vamos a poder observar algunos trastornos autosómicos dominantes frecuentes que más adelante durante el capítulo también iremos hablando. Bueno, entonces tenemos también los trastornos autosómicos recesivos. Pues estos son los rasgos autosómicos recesivos que representan el grupo más amplio de los trastornos mendelianos. Entonces, ¿alguno sabe alguna característica de los trastornos autosómicos recesivos? ¿O ha escuchado alguna? ¿No? Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que saber cuando escuchamos recesivo es que se necesitan 2 copias de la mutación para que se tenga la enfermedad. Es decir, cada uno de los padres tiene que ser portador de la enfermedad. O sea, cada uno tiene que tener el gen. Esto, pues, van a pasarle al hijo, pues, las 2 copias. Eso es como lo diferente a los dominantes, que pues solamente necesitan una copia. En este no, en este se necesitan las 2 copias. Lo segundo que tenemos que saber es que se va a saltar generaciones, o sea que no va a ser continuo. Digamos, lo puede tener mi tatarabuelo y no lo va a tener mis abuelos ni mis papás, pero sí lo puedo tener yo. Lo tercero es que se presenta tanto en hombres como en mujeres por igual. Y esto es porque el problema no está en un cromosoma sexual, sino que va a estar en un cromosoma autosómico. Y lo otro, pues es el riesgo de la enfermedad. Entonces, en general, una persona afectada, ahí en el cuadrito que está en la parte posterior de abajo, en la parte derecha, una persona afectada, que es la que va a tener por los 2 genes de la enfermedad, más una persona sana, van a tener puros hijos portadores. O sea, ninguno saldrá enfermo, solamente serán portadores, pero tampoco ninguno saldrá sano. Entonces, lo siguiente, digamos, es una persona afectada y un portador. Entonces, esos van a tener el 50% de los descendientes van a ser afectados y el otro 50% van a ser portadores. O sea, no van a tener hijos sanos. Y lo último, que es pues la imagen que vemos ahí, es que si tenemos 2 portadores, el riesgo de tener un hijo enfermo pues es del 25%. De tener un hijo portador es del 50% y de tener un hijo sano pues sería el otro 25% restante. Como se puede ver ahí en la imagen, por los colores. Entonces el color pues depende. Siguiente. Entonces, pon el video desde el minuto 2:22, por favor. Dos 22 de ver. Así te lo pueden plantear en el examen. Entonces, acuérdate que los hombres cuadrado y círculo mujeres. Esta pareja tuvo una hija, un hijo y otra hija.
Y esa hija tuvo una pareja y tuvieron 2 hijos, una hija y un hijo. ¿Y cómo se te va a presentar en el examen? Mira, solo va a haber uno que esté afectado. ¿Ok? Los padres no tienen la enfermedad, pero la hija sí, mira. Entonces la hija de rojo tiene la enfermedad, pero sus hijos no la tienen y sus padres tampoco, porque los padres, mira, son portadores. Tienen un gen defectuoso R grande y uno normal R pequeña. R grande defectuoso, R pequeña normal. Pero ella le pasaron los 2 R grandes, entonces tiene la enfermedad. Mira, R grande es el gen defectuoso, la mutación. Entonces ellos le pasaron los 2 genes mutados a ella. Veámoslo de otra forma. Pongamos la R grande aquí y la R pequeña. Eso significa que es heterocigoto, portador. Porque en autosómico recesivo, para tener la enfermedad, tienes que ser homocigoto. Mira, ser RR, o sea, la R de un padre y la R del otro padre. De ahí, la R de un padre con la R pequeña del otro padre. Y así, R pequeña con la otra R y las 2 R's pequeñas. Entonces, mira, solo hay 2 R's grandes. Eso significa que solo tienes un 25% de riesgo de tener la enfermedad. Pero como tienes 2 R's grandes más 2 R's pequeñas, vas a tener un 50% de ser portador y las 2 R's pequeñas eres completamente normal. Entonces, acuérdate, tienes que ser homocigoto, tener las 2 R's grandes para presentar la enfermedad. Si no, vas a ser portador. Y para que le puedas transmitir la enfermedad a tus hijos, tienes que tener hijos con otro que sea portador. Generalmente esto se presenta en enfermedades enzimáticas, que son más severas que las autosómico dominantes. Para dar unos ejemplos, se me ocurre la fibrosis quística. Déjame escribirla. La fibrosis quística es autosómico recesiva. Se me ocurre la fenilcetonuria, también es autosómico recesiva. Bueno, son más. Solo recuerda que si es autosómico recesivo, lo más probable es que sea una deficiencia enzimática. Gracias. Entonces, pues otra característica muy fundamental de esto es que cuando existe consanguinidad, o sea, cuando los padres son primos o primos segundos, la posibilidad de tener una enfermedad autosómica recesiva, pues es mucho mayor. Algunas características de la herencia autosómica recesiva puede ser el cabello claro, eso es un autosómico recesivo, por eso la mayoría de gente pues tiene el cabello oscuro. El pelo lacio, los ojos claros, la piel pálida, son características que se heredan de manera autosómica recesiva y por lo tanto pues no suelen manifestarse mucho. Entonces, los trastornos autosómicos recesivos incluyen casi todos los errores congénitos del metabolismo. En la tabla pues se puede visualizar los más frecuentes, de los cuales pues hablaremos de algunos más adelante también. Pues hoy en día, y gracias a los avances de la genética clínica y los avances que ha hecho pues la medicina, podemos estudiar distintos tipos de enfermedades antes de que se manifiesten. Por ejemplo, hay un laboratorio en Nova Gen en Argentina que realiza un estudio llamado Carrier Gen, si no estoy mal, que es un estudio donde los genetistas, los ginecólogos y los obstetras pues van a estudiar y analizar a los padres que van a buscar descendencia para ver si así son portadores de alguna enfermedad genética, porque pues en ellos puede que no se manifieste, pero puede que al tener su hijo de esa manera pues sí se manifieste. Entonces tratan como de hacer estudios y con eso lograr pues hacer un asesoramiento genético. Siguiente.
Bueno, ahora seguiremos hablando sobre lo que son los trastornos ligados al cromosoma X. En el siguiente video pues podremos observar una pequeña introducción del tema para pues luego hablar detalladamente sobre este tipo de trastorno. David, por favor, puedes poner el video. ¿Conoces las enfermedades ligadas al cromosoma X? Los genes sexuales X y Y son responsables de una de las principales características de los humanos, el sexo del individuo. Estos cromosomas no son homólogos, es decir, no tienen los genes iguales. El cromosoma X contiene 156 millones de pares de bases, de los cuales 842 son genes codificantes. En el caso del cromosoma Y, contiene 57 millones de pares de bases con 71 genes codificantes. Es importante destacar que dentro del cromosoma Y está presente el gen SRY, el cual activará proteínas que conferirán características específicas a los individuos masculinos. Así, individuos femeninos XX no contendrán dicho gen. Nos centraremos especialmente en los genes que se encuentran ligados al cromosoma X, donde los hombres serán hemicigotos para estos genes, es decir, tendrán una sola copia del cromosoma X. En humanos, ciertas anomalías como el daltonismo, hemofilia y distrofia muscular están ligados al cromosoma X, las cuales se presentan con mayor frecuencia en hombres. Es importante señalar que estas enfermedades no pueden ser transmitidas de padres a hijos, es decir, no podrán ser pasadas de hombre a hombre. Primero hablaremos de las enfermedades ligadas al X dominante. En este tipo de enfermedades bastará una mutación en una sola copia del gen, ya sea del padre o de la madre, para presentar la enfermedad. Para el caso de las enfermedades ligadas al X recesivo, en hombres la mutación en su única copia de dicho cromosoma es suficiente para presentar la enfermedad. En cambio, en mujeres, para manifestar la enfermedad, ambas copias deberán presentar la mutación. A continuación daremos algunos ejemplos de dichas enfermedades. En el raquitismo hipofosfatémico, que es una enfermedad ligada al X dominante, se presenta formación defectuosa de los huesos durante el periodo de crecimiento, debida principalmente a la falta de vitamina D, calcio o fosfato. El síndrome de Rett, también ligado al X dominante, afecta casi en su totalidad al sexo femenino. Se traduce en un trastorno neurodegenerativo que provoca pérdida del habla, conducta autista, microcefalia y convulsiones. Otra enfermedad muy importante pero ligada a la X recesiva es la hemofilia. Existen dos tipos, la hemofilia A y la hemofilia B, las cuales provocan que la sangre del individuo no coagule apropiadamente. Disculpen una pregunta, ¿será que continúo? Es que es pues para no dejar el tema como a medias. No sé qué diga la profe. Creo que la profe no se encuentra en la reunión. Sí, la profe no está. Igual yo creo que podemos pausar el tema y esperemos, ella normalmente siempre se conecta antes de terminar la clase, entonces esperemos por ahí hasta las 9 y si algo pues ya damos por terminada la clase y la próxima clase supongo que podemos continuar con el tema. De igual forma ya lo voy a escribir. Qué pena, se me fue el internet. ¿Qué dijiste? Que esperemos un momento, o sea, esperemos un momento hasta las 9 para ver si la profesora nos va a dar alguna información, pero pues yo creo que la clase la podemos continuar, la exposición la continuamos la próxima clase para no dejar como el tema a medias.